Hay un dolor que no se nombra. Una herida invisible que muchos padres llevan en el alma. En un silencio que pocos se atreven a romper. Es la punzada de mirar a los hijos, aquellos seres que una vez fueron pequeños. Frágiles. Necesitados de cada caricia. De cada palabra de aliento y descubrir. Con un nudo en la garganta. Que han crecido. Y no solo en estatura. Sus cuerpos son más altos. Más fuertes. Sí. Pero lo que realmente ha cambiado es la forma en que ahora tratan a quienes les dieron la vida. Donde antes había admiración, hoy reina la indiferencia. Donde las palabras eran cálidas, ahora hay silencios que cortan más que el acero. Donde florecía el respeto, ahora, en el mejor de los escenarios, encontramos una tolerancia gélida y, en el peor, un desprecio que lacera sin necesidad de un solo grito. Este sufrimiento, aunque antiguo como el tiempo, se vive con una intimidad desgarradora. Cada padre, cada madre que lo padece, lo experimenta de una forma única, como si fuera el primero en transitar ese desierto. Quizás tú, que escuchas estas palabras, lo has sentido en carne propia. Tal vez has entregado tu vida entera a tus hijos. Has velado noches enteras junto a sus camas, combatiendo fiebres interminables. Has aplazado tus propios sueños para que ellos pudieran alcanzar los suyos. Has modificado planes innumerables veces, adaptándote a sus necesidades. Has callado para no encender conflictos. Has movido cielo y tierra, y a veces más, para que tuvieran lo mejor, un hogar seguro, una educación sólida, un abrazo en las horas más oscuras. Y ahora, cuando lo único que anhelas es un mínimo de consideración, un gesto de respeto, una conversación que no se vea truncada por interrupciones o teñida de desdén, lo que encuentras es un muro infranqueable, construido con frases cortantes como cuchillas, con miradas que esquivan las tuyas, con actitudes que te hacen cuestionar cada paso que diste como padre o madre. Este mensaje no pretende juzgar a los hijos. No se trata de repartir culpas ni de avivar las llamas del resentimiento. Se trata, más bien, de reconocer ese dolor, de ponerle nombre, de permitir que emerja a la luz para que deje de ser esa sombra que te consume en la quietud de tus pensamientos. Y por encima de todo, se trata de ofrecerte un sendero, una vía para transformar esa angustia en una oportunidad para redescubrir tu verdadera esencia. Como nos enseñó el Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense en guiar a los 1.400 millones de católicos en el mundo. La dignidad humana es un don inalienable de Dios, que no fluctúa según la aprobación de los demás, sino que se arraiga en la verdad de quienes somos ante su mirada. Esta verdad, sencilla pero de un poder inmenso, es el cimiento de la primera enseñanza que hoy exploraremos, la liberación de la necesidad de aprobación de tus hijos. Para encontrar el respeto que mereces, un respeto que, fundamentalmente, debe nacer en ti mismo. El peso del silencio, cuando el corazón duele. Imagina esta escena, tan común y a la vez tan dolorosa. Es una tarde serena, y estás en la mesa del comedor. Has preparado algo con esmero. Quizás esa comida que sabes que a tus hijos les encanta. O simplemente has reservado este momento para conectar. Para compartir. Esperas. Con esa mezcla de ilusión y un ligero nerviosismo. Pero cuando llegan, apenas cruzan una mirada contigo. Uno de ellos murmura un «gracias», apresurado, antes de sumergirse en la pantalla de su teléfono. Otro responde a tus preguntas con monosílabos.
como si cada palabra fuera una carga pesada. Intentas compartir algo, una anécdota, un consejo nacido del corazón, pero te cortan con un sí. Ya sé, o peor aún, con un silencio que grita más que cualquier frase hiriente. Y entonces, cuando la conversación se extingue y el ambiente se carga de un vacío incómodo, sientes esa opresión en el pecho. Es el dolor de no ser visto, de no ser escuchado, de sentir que tu valor se ha desvanecido. Este escenario, tristemente, no es una excepción, es una realidad que golpea a muchos padres, especialmente cuando los hijos transitan la adolescencia o se adentran en la vida adulta. Aquellos niños que corrían a tus brazos abiertos, ahora parecen habitar un universo paralelo, un mundo donde tus palabras, tus esfuerzos, tu mera presencia, han perdido, al parecer, toda relevancia. Y lo que duele no es solo la indiferencia, sino esa pregunta que carcome por dentro: ¿en qué fallé? No es que hayas hecho algo intrínsecamente mal, aunque tu corazón herido te susurre lo contrario. Es que la dinámica de la relación ha mutado, y nadie te preparó para este cambio. Nadie te advirtió que el amor que entregaste con tanta generosidad podría, en algún momento, ser percibido como algo garantizado, como un derecho adquirido en lugar de un regalo precioso. Nadie te alertó de que los sacrificios que hiciste, las noches en vela, las jornadas de trabajo extenuantes, podrían pasar desapercibidos. No por malicia, sino porque el ser humano tiende a normalizar aquello que siempre ha estado ahí. Y cuando eso ocurre, cuando tu presencia se vuelve invisible, el respeto que anhelas comienza a esfumarse como niebla al amanecer. Este dolor es universal, pero su eco es profundamente personal. Una madre en México puede sentirlo cuando su hijo, ahora universitario, la corrige con arrogancia delante de sus amigos. Un padre en España puede experimentarlo cuando su hija, absorta en su nueva vida, olvida llamarlo durante semanas enteras. Una abuela en Argentina puede llevar esa carga en el corazón cuando sus nietos, a quienes crió con un cariño infinito, la tratan con una familiaridad que roza el menosprecio. No importa el lugar, la cultura o las circunstancias específicas, el dolor es el mismo. Es la amarga sensación de haberlo dado todo y sentir que, a cambio, has recibido migajas, o incluso nada. La trampa sutil de la búsqueda de aprobación. En este punto, es natural el anhelo de recuperar lo que sientes perdido. Deseas que te escuchen, que te valoren, que reconozcan cada uno de tus esfuerzos. Y así, casi sin percibirlo, comienzas a caer en una trampa silenciosa pero peligrosa: la búsqueda incesante de aprobación. Empiezas a ceder en pequeñas cosas para evitar roces. Perdonas actitudes que te hieren profundamente, bajo la creencia de que, al mostrarte comprensivo, ganarás su afecto. Aceptas interrupciones, comentarios sarcásticos, incluso faltas de respeto evidentes. Todo, te convences. En nombre del amor, piensas: si soy más flexible, si no me quejo, si estoy siempre disponible, entonces me querrán más, entonces me respetarán. Pero aquí reside una verdad ineludible: cuanto más buscas la aprobación externa, más te alejas del respeto genuino. Porque el respeto no germina en la sumisión, no crece en el terreno de la complacencia, no florece cuando te anulas a ti mismo. El respeto exige equilibrio, una presencia firme, una postura clara que proclame: soy alguien que merece ser tratado con dignidad. Y cuando vives para agradar,
Cuando colocas las necesidades de tus hijos por encima de tu propia valía inherente. Les enseñas, sin quererlo, que no es necesario tomarte en serio. El Papa León XIV, en una de sus primeras homilías tras su elección el 8 de mayo de 2025, abordó esta verdad con una claridad meridiana. Dios nos creó con una dignidad que no puede ser arrebatada, pero que nosotros mismos podemos olvidar si no la custodiamos. No busquéis ser amados a costa de vuestra esencia, porque el amor verdadero no os pide que os perdáis, sino que os encontréis en la verdad de vuestro ser. Estas palabras, pronunciadas desde el balcón de San Pedro, resonaron en millones de corazones, ofreciendo una brújula para quienes, como tú, han sentido que su valor ha sido eclipsado por el esfuerzo constante de complacer a otros. Pensemos en Ana, una madre que consagró su existencia a sus 3 hijos. Trabajaba jornadas interminables para costear sus estudios. Cocinaba cada noche aún estando exhausta, y siempre estaba dispuesta a escuchar sus problemas, incluso cuando nadie se interesaba por los suyos. Pero cuando sus hijos crecieron, algo se quebró. El mayor, ahora un profesional de éxito, la trataba con condescendencia, como si sus opiniones fueran insignificantes. La menor, absorta en su vida social, apenas la visitaba, y el mediano, aunque vivía cerca, respondía a sus intentos de conversación con un desdén palpable. Ana lo intentaba todo para recuperar su atención, les compraba regalos, les ofrecía ayuda incondicional, evitaba cualquier crítica, pero cuanto más se esforzaba, más distante y fría se volvía la relación. La historia de Ana no es un caso aislado, es el reflejo de millones de padres que, en su anhelo de ser amados, terminan sacrificando su propia presencia, su propia voz, y aquí radica el error fundamental, creer que complacer es el camino hacia el respeto. Porque cuando complaces sin límites, cuando aceptas lo inaceptable, cuando callas ante el dolor para no incomodar, no solo pierdes el respeto de los demás, sino que, peligrosamente, comienzas a dudar de tu propio valor. La dignidad, un regalo divino que reside en ti. El Papa León XIV, conocido por su profunda humildad y su cercanía con los marginados, nos ofrece una perspectiva transformadora. En su primera encíclica, Dignitas Aeterna, que podríamos traducir como la dignidad eterna, escribió: cada ser humano lleva impresa en sí la imagen de Dios. Una chispa divina que no depende de los juicios humanos ni de las circunstancias. Cuando olvidamos esta verdad fundamental, nos convertimos en esclavos de la aprobación ajena. Pero cuando la recordamos y la vivimos, encontramos la libertad para ser como Dios nos creó, con amor, con fortaleza, con una dignidad inquebrantable. Esta enseñanza no es meramente una reflexión teológica abstracta, es una guía práctica y vital para padres como tú. Significa que tu valor intrínseco no depende de cómo te traten tus hijos. No se mide por la frecuencia de sus llamadas, ni por si escuchan tus consejos o te agradecen tus esfuerzos. Tu dignidad es un regalo de Dios, algo sagrado que nadie puede arrebatarte, pero que tú mismo puedes olvidar si te dejas consumir por la espiral de la búsqueda de aprobación. Y cuando olvidas quién eres en esencia, cuando te conviertes en alguien que cede constantemente, que calla ante la injusticia, que acepta todo en nombre de un amor malentendido, enseñas a los demás, sin pretenderlo, que no mereces ser respetado. Imagina a José,
un padre ejemplar que siempre antepuso a su familia. Cuando sus hijos eran pequeños, renunció a un importante ascenso laboral para estar más presente en casa. Dedicaba los fines de semana a llevarlos a sus partidos de fútbol, a ayudarles con las tareas escolares, a escuchar con atención sus sueños e inquietudes. Pero ahora, con sus hijos ya en la veintena, el panorama era desolador. Su hijo mayor, Miguel, lo trataba con una impaciencia hiriente, como si sus consejos fueran reliquias de un pasado obsoleto. Su hija Laura apenas respondía a sus mensajes y, cuando lo hacía, era con una frialdad que helaba el alma. José intentaba recuperar su atención mostrándose aún más comprensivo, pero nada parecía funcionar. Cada vez que intentaba entablar una conversación, sentía que sus palabras se perdían en el vacío. Un día, durante la Santa Misa, José escuchó al sacerdote citar unas palabras del Papa León XIV: no busquéis ser amados por lo que hacéis, sino por lo que sois en verdad, porque lo que hacéis puede ser olvidado, pero lo que sois, vuestra esencia ante Dios, permanece para siempre. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de su ser y lo llevaron a una profunda reflexión. Por primera vez, se dio cuenta de que había estado viviendo para la aprobación de sus hijos, sacrificando su propia voz, su propia identidad, en un esfuerzo desesperado por ser querido. Y en ese momento, tomó una decisión trascendental: cambiar. El primer paso hacia la libertad, dejar de buscar aprobación. La primera enseñanza, inspirada directamente en las palabras del Papa León XIV, es simple en su formulación, pero revolucionaria en su aplicación: deja de buscar la aprobación de tus hijos. Esto no implica, en absoluto, dejar de amarlos o volverte una persona distante y fría. Significa, más bien, que dejes de medir tu propio valor en función de cómo ellos te tratan. Significa que recuperes tu dignidad, esa chispa divina que Dios depositó en ti, y que comiences a vivir desde esa verdad fundamental. Dejar de buscar aprobación no es una tarea sencilla. Requiere una transformación interior profunda, un auténtico acto de valentía. Durante años, has estado condicionado a poner a tus hijos en primer lugar, a anteponer sus necesidades a las tuyas, a silenciar tus propios deseos para mantener una aparente paz. Y eso, en sí mismo, no está mal, porque el amor de un padre o una madre es, por naturaleza, sacrificial. Pero existe una diferencia crucial entre sacrificar por amor y anularte por miedo. Cuando cedes ante actitudes irrespetuosas, cuando aceptas ser ignorado, cuando callas ante palabras que hieren tu alma, no estás amando de una forma sana. Estás, sin quererlo, enseñando a tus hijos que no mereces ser tratado con el respeto que te corresponde. El Papa León XIV, en una audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, compartió una historia que ilustra esta verdad con una claridad conmovedora. Habló de una mujer llamada María, una madre soltera que había criado a sus 2 hijos con un esfuerzo sobrehumano. María trabajaba en 2 turnos. Ahorraba cada centavo para poder ofrecerles una buena educación. Y nunca se quejaba, aunque a menudo la soledad y el cansancio la abrumaran. Pero cuando sus hijos crecieron, comenzaron a tratarla con una indiferencia dolorosa. El mayor, ya convertido en abogado, la criticaba constantemente por no haber hecho más con su vida. La menor, una artista con una agenda muy ocupada, apenas la visitaba, excusándose siempre.
María, desesperada por mantener su amor, lo aceptaba todo, las críticas, los silencios prolongados, las ausencias injustificadas. Pero un día, tras escuchar un sermón sobre la dignidad humana inherente a cada hijo de Dios, María decidió cambiar. Comenzó a decir no a las actitudes que la herían. Cuando su hijo la criticaba, respondía con una calma firme: merezco respeto, y no aceptaré menos. Cuando su hija la ignoraba, dejaba de insistir, enfocándose en cultivar su propia vida, sus propios intereses, y poco a poco, de manera casi imperceptible al principio, sus hijos comenzaron a mirarla de otra manera, no porque ella los obligara con reproches, sino porque ella había recordado quién era, cuál era su valor ante Dios y ante sí misma. Esta historia no es un caso aislado, es el testimonio de lo que sucede cuando un padre o una madre decide, con valentía, dejar de mendigar aprobación y comienza a vivir con la dignidad que le es propia. Porque el respeto, como nos enseña el Papa León XIV, no se exige con gritos ni se gana con peleas. Se inspira con la presencia serena y firme de alguien que sabe lo que vale. Y esa presencia comienza cuando dejas de ceder, cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando dejas de aceptar lo inaceptable. ¿Cómo empezar? Pequeños actos de dignidad cotidiana. Entonces, ¿cómo se transita este camino para dejar de buscar aprobación? No se trata de un cambio drástico de la noche a la mañana, ni de una confrontación dramática y desgastante. Se trata, más bien, de pequeños actos de dignidad, de decisiones diarias que reflejan tu valor intrínseco. Aquí te presento algunos pasos prácticos, inspirados en la sabiduría pastoral del Papa León XIV, para comenzar este viaje de transformación. 1. Reconoce tu dolor. No ignores lo que sientes. Cuando tus hijos te tratan con indiferencia o falta de respeto, permítete sentir el dolor, pero no te dejes consumir por él. Escribe lo que sientes, compártelo con un amigo de confianza, o llévalo a la oración. Como nos recuerda el Papa León XIV, Dios escucha el corazón herido y lo sostiene con su amor infinito. 2. Establece límites internos claros. Decide conscientemente qué estás dispuesto a aceptar y qué no. Por ejemplo, puedes decidir internamente que no tolerarás comentarios sarcásticos o interrupciones constantes. Estos límites no necesitan ser anunciados con estridencia, simplemente deben guiar tus acciones y reacciones. 3. Responde con calma y firmeza. Cuando enfrentes una actitud irrespetuosa, en lugar de escalar el conflicto, di algo simple pero contundente, como: merezco ser tratado con respeto. Hablaremos cuando estés dispuesto a escucharme de verdad. Luego, mantén tu postura. El silencio que sigue a una afirmación serena es, a menudo, una demostración de fuerza interior. 4. Cuida de ti mismo, de tu bienestar integral. Dedica tiempo a actividades que te nutran el alma, que te recuerden quién eres más allá de tu rol como padre o madre. Puede ser dedicar tiempo a la oración, salir a caminar, leer un buen libro o retomar un pasatiempo olvidado. Cuando te cuidas, refuerzas tu propia dignidad. 5. Confía en Dios. El Papa León XIV nos recuerda constantemente que nuestra valía fundamental reside en nuestra relación con Dios, nuestro Padre. Cuando sientas que el mundo, o incluso tus seres queridos, no te ven, recuerda que Dios sí te ve, te valora y te ama incondicionalmente.
Lleva tu dolor y tus luchas a Él en oración, y encontrarás la fuerza y la paz que necesitas. Estos pasos no provocarán un cambio inmediato en la actitud de tus hijos. Es posible que encuentres resistencia o que se genere cierta incomodidad inicial. Pero, como enseña el Papa León XIV, el amor que respeta la propia dignidad nunca es en vano, porque planta una semilla de verdad que, con el tiempo y la gracia de Dios, dará fruto, y ese fruto es, ante todo, la paz en tu corazón, la libertad de ser auténticamente quien eres. Dejar de buscar aprobación es un acto de profunda liberación. Es soltar las cadenas de la necesidad de ser validado por otros, incluso por aquellos a quienes más amas. Es recordar que tu valor no reside en lo que haces por tus hijos, sino en quién eres, una persona creada a imagen y semejanza de Dios, con una dignidad sagrada que nadie puede arrebatarte. Esta verdad puede ser difícil de asimilar, especialmente si has pasado años midiendo tu éxito como padre o madre por el rasero del reconocimiento de tus hijos. Pero no necesitas su aprobación constante para ser un buen padre o una buena madre. No necesitas su gratitud explícita para saber, en lo profundo de tu corazón, que has dado lo mejor de ti. Ciertamente, no necesitas su respeto manifestado para vivir con dignidad, porque el respeto que buscas, el que verdaderamente importa, comienza en ti, en la forma en que te tratas a ti mismo, en el valor que te otorgas. Piensa en Elena, una madre de 4 hijos en Colombia. Elena había sacrificado su prometedora carrera como maestra para dedicarse en cuerpo y alma a la crianza de sus hijos. Sin embargo, cuando crecieron, comenzaron a tratarla con una indiferencia que le partía el corazón. Su hijo mayor la corregía constantemente en público. Sus hijas rara vez la visitaban, siempre excusándose. Elena, desesperada, intentaba hacer aún más, cocinaba sus platos favoritos, les ofrecía ayuda económica, evitaba cualquier tipo de confrontación. Pero nada funcionaba, la distancia parecía crecer. Un día, escuchó unas palabras del Papa León XIV que la impactaron profundamente: no busques ser amado por lo que das, sino por lo que eres, por tu ser hijo de Dios. Aquellas palabras fueron como un faro en su oscuridad. Comenzó a decir no, con serenidad, a las actitudes que la herían. Cuando su hijo la corregía con soberbia, respondía con calma: merezco ser escuchada con atención. Cuando sus hijas no la visitaban, en lugar de sumirse en la tristeza, retomó su antiguo amor por la pintura, llenando sus días de color y creatividad. Poco a poco, sus hijos comenzaron a mirarla con un nuevo respeto, no porque ella los hubiera obligado con reproches, sino porque ella había recordado quién era, su valor intrínseco. La historia de Elena nos muestra vívidamente lo que sucede cuando dejas de mendigar aprobación. Porque el respeto, como sabiamente enseña el Papa León XIV, no se exige, se inspira. Y esa inspiración comienza cuando te atreves a ser quien eres, sin miedo, sin excusas, anclado en tu dignidad. Un nuevo comienzo, recuperando tu voz y tu presencia. Este mensaje es el inicio de un viaje transformador hacia la recuperación de tu dignidad, de tu voz auténtica, de tu presencia significativa en el mundo. El dolor de no ser visto, de no ser valorado, es real y punzante, pero no tiene por qué definirte. Como nos enseña el Papa León XIV, con su profunda comprensión del corazón humano, el corazón herido no está destinado a permanecer roto para siempre.
Dios lo toma en sus manos. Lo sana con su ternura infinita y lo transforma en un testimonio vivo de amor y dignidad. Dejar de buscar la aprobación constante de tus hijos no significa que dejes de amarlos, al contrario. Significa que los amas desde un lugar de fortaleza interior, de claridad meridiana, de verdad evangélica. Significa que les ofreces el regalo inestimable de un padre o una madre que sabe lo que vale, que se respeta a sí mismo. Y cuando vives desde ese lugar de auténtica autoestima, inspiras a tus hijos, de forma natural, a verte de una manera nueva, con ojos renovados. Respira hondo, recuerda quién eres en esencia. Eres mucho más que los sacrificios que has hecho, por nobles que hayan sido. Eres una persona creada a imagen y semejanza de Dios, investida con una dignidad sagrada que nadie, absolutamente nadie, puede quitarte. Y desde esa verdad inmutable comienza el camino hacia el respeto que tanto mereces y anhelas. No porque lo pidas con insistencia, sino porque lo vives con coherencia y fe. El Papa León XIV, en su primera homilía como sumo pontífice, pronunció estas palabras llenas de sabiduría: no temas ser quien Dios te creó para ser. Porque en tu verdad, en tu dignidad vivida, encontrarás la libertad para amar sin perderte a ti mismo en el intento. Que estas palabras te acompañen y te fortalezcan mientras das el primer paso en este camino de renovación. Que te recuerden, en cada momento de duda, que el respeto que buscas reside, ante todo, en ti, y que al recordarlo y vivirlo, encontrarás la paz profunda que has estado buscando. Cuando un padre o una madre se enfrenta a la indiferencia o incluso al desdén de sus hijos, el impulso natural, casi instintivo, es querer corregir, explicar, tratar de convencer. Después de años de sacrificios incontables, de noches sin dormir, de esfuerzos incansables por dar siempre lo mejor, parece justo, incluso lógico, esperar que los hijos escuchen, valoren y respeten. Pero cuando, en lugar de ese anhelado respeto, encuentras interrupciones constantes, comentarios sarcásticos o silencios fríos como el hielo, el instinto te empuja a alzar la voz, a insistir, a intentar por todos los medios que te entiendan. Sin embargo, este camino, tan transitado, suele conducir a una mayor distancia, a heridas más profundas, a un abismo que se ensancha con cada palabra dicha desde la frustración o el dolor. En esta reflexión, exploraremos un enfoque diferente, uno que no busca imponer por la fuerza, sino inspirar por el ejemplo. Un camino que, iluminado por la sabiduría pastoral del Papa León XIV, nos invita a vivir como un testimonio coherente y a establecer límites con claridad meridiana. No desde la ira o el resentimiento, sino desde la dignidad inquebrantable y el amor auténtico. El Papa León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025 como el primer pontífice estadounidense en guiar a los 1.400 millones de católicos en el mundo, ha enfatizado con insistencia la fuerza transformadora de la humildad y la coherencia de vida. En una memorable homilía en la Plaza de San Pedro, afirmó: el amor verdadero no se grita, se vive. Y quien vive en la verdad de Cristo, con sencillez y sin necesidad de grandes discursos, se convierte, por su sola presencia, en un faro para los demás. Estas palabras son una guía luminosa para los padres que anhelan recuperar el respeto de sus hijos. Nos recuerdan que el respeto no se gana con discusiones acaloradas ni con exigencias impositivas, sino con una presencia silenciosa pero firme.
con una vida que refleje con autenticidad los valores que deseamos transmitir. Este mensaje se centrará en 2 enseñanzas clave, inspiradas en su magisterio. La primera, enseñar a través de las acciones concretas más que de las palabras, evitando así disputas que solo agotan y hieren. La segunda, establecer límites claros y mantenerlos con coherencia inquebrantable, como un acto de amor genuino que protege tanto la relación como la propia dignidad. Enseñar con el ejemplo, la fuerza irresistible del silencio coherente. Cuando un hijo te interrumpe bruscamente, te ignora deliberadamente o te responde con un desdén que duele, el instinto primario es reaccionar. Quieres desesperadamente que entienda tu punto de vista, que reconozca tu esfuerzo constante, que vea el amor inmenso que se esconde detrás de tus palabras. Y así, sin darte cuenta, comienzas a explicar una y otra vez, a justificar tus acciones, a repetir los mismos argumentos. A veces, incluso alzas la voz, con la vana esperanza de que el volumen logre lo que las palabras por sí solas no han podido conseguir. Pero, como tantos padres han aprendido con un dolor profundo, este enfoque rara vez funciona. Las discusiones se convierten en auténticas batallas campales donde nadie escucha realmente y todos salen heridos. Las palabras, en lugar de tender puentes, construyen muros cada vez más altos. Y al final, lo que queda no es respeto, sino un amargo sedimento de resentimiento. El Papa León XIV, en su encíclica Dignitas Aeterna, nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Quien busca ser oído a fuerza de gritos, ya ha perdido su autoridad moral. Pero quien vive con coherencia evangélica, habla sin necesidad de alzar la voz, y su mensaje resuena con fuerza. Esta enseñanza, profundamente arraigada en la humildad cristiana, nos invita a dejar de lado las disputas estériles y a enfocarnos en enseñar con el ejemplo vivo. Porque el respeto no se construye con argumentos lógicos, por muy válidos que sean, sino con una vida que refleje de manera tangible los valores que defendemos y en los que creemos. Tus hijos pueden resistirse a tus palabras, pueden incluso rebatirlas, pero no pueden ignorar indefinidamente la fuerza silenciosa de tu presencia cuando vives con integridad y coherencia. Imagina a un padre llamado Carlos, un hombre que siempre había sido el pilar fundamental de su familia. Carlos trabajaba como carpintero para sacar adelante a sus 2 hijos y cada noche, sin importar cuán cansado estuviera después de una larga jornada, se sentaba con ellos, dispuesto a escuchar sus historias, sus alegrías y sus preocupaciones. Pero cuando sus hijos llegaron a la turbulenta etapa de la adolescencia, algo cambió drásticamente. Su hija mayor, Sofía, comenzó a responderle con un sarcasmo hiriente, como si sus palabras carecieran de toda relevancia. Su hijo menor, Diego, lo interrumpía constantemente con frases como, «Eso ya no se hace así, papá», descalificando su experiencia. Carlos, profundamente herido en su amor de padre, intentaba discutir, hacerles ver cuánto había sacrificado por ellos, el amor incondicional que les profesaba. Pero cada conversación terminaba en gritos ahogados o en silencios tensos y cargados de reproches. Y la distancia entre ellos se hacía cada vez más grande. Un día, durante la Santa Misa, Carlos escuchó al sacerdote citar unas palabras del Papa León XIV que lo tocaron profundamente.
El amor que se vive en el silencio del servicio y la coherencia es mucho más poderoso que cualquier palabra airada dicha en un momento de frustración. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para su alma herida y lo impulsaron a una profunda reflexión. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que sus intentos desesperados por convencer a sus hijos con argumentos solo los estaban alejando más. Decidió cambiar de estrategia. En lugar de responder a los sarcasmos de Sofía con más argumentos o reproches, se mantenía sereno, en un silencio que no era de derrota, sino de fortaleza interior. Cuando Diego lo interrumpía con suficiencia, le decía con calma: hablaremos cuando estés realmente listo para escuchar, hijo. Y luego, se enfocaba en vivir sus valores con autenticidad. Seguía siendo amable y servicial, pero firme en sus convicciones. Retomó su antiguo amor por la jardinería, encontrando paz y satisfacción en el cuidado de sus plantas. Con el tiempo, de manera casi imperceptible al principio, Sofía comenzó a buscarlo para conversar, para pedirle consejo, y Diego empezó a respetar, e incluso a admirar, su coherencia y su serenidad. Carlos no había ganado ninguna discusión, no había impuesto su criterio, pero había inspirado respeto con la fuerza silenciosa de su ejemplo. La historia de Carlos nos muestra una verdad poderosa y a menudo olvidada: los hijos observan mucho más de lo que escuchan. Pueden rechazar tus consejos verbales. Pueden incluso rebelarse contra tus normas, pero no pueden ignorar por mucho tiempo el testimonio de cómo vives tu vida. Cuando mantienes la calma en medio de la tensión, cuando respondes al desdén con una dignidad serena, estás enseñando de la manera más eficaz posible. Estás mostrando, con hechos y no solo con palabras, lo que significa ser una persona de valor, una persona que ama sin perderse a sí misma en el proceso. Ese ejemplo vivo, con el tiempo y la perseverancia, se convierte en una referencia ineludible que tus hijos no podrán ignorar. La humildad cristiana como brújula segura. Enseñar con el ejemplo no significa, en absoluto, aspirar a una perfección inalcanzable. No se trata de fingir una serenidad imperturbable o de pretender no equivocarse nunca. Se trata, más bien, de vivir con autenticidad, de demostrar con nuestra propia vida que, incluso en medio de nuestras imperfecciones y debilidades humanas, seguimos comprometidos firmemente con nuestros valores cristianos. El Papa León XIV, conocido por su sencillez evangélica y su cercanía al pueblo, ha enfatizado repetidamente la importancia fundamental de la humildad cristiana en la vida del creyente. En una audiencia general, expresó: la humildad no es debilidad, como algunos erróneamente piensan, es, por el contrario, la mayor de las fortalezas. Es la valentía de caminar en la verdad de Cristo, reconociendo nuestra dependencia de Él, incluso cuando el mundo no nos aplaude o no comprende nuestro camino. Para los padres, esta humildad se traduce en aceptar con serenidad que no podemos controlar las actitudes o decisiones de nuestros hijos, pero sí podemos controlar cómo respondemos nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra propia fe? Pensemos en Teresa, una madre que crió a sus 3 hijos sola, con un coraje y una dedicación admirables. Tras el prematuro fallecimiento de su esposo, Teresa siempre estuvo presente para ellos, sacrificándose día tras día, renunciado a muchas cosas por su bienestar. Pero cuando crecieron y tomaron sus propios caminos, comenzaron a tratarla con una indiferencia que le desgarraba el alma.
Su hijo mayor la corregía constantemente en público, menoscabando su autoridad. Sus hijas rara vez la visitaban, siempre aduciendo múltiples ocupaciones. Teresa, en su desesperación, intentaba discutir, explicarles con detalle cuánto había dado por ellos, cuánto los amaba, pero cada discusión terminaba inevitablemente en lágrimas y en una mayor sensación de impotencia. Un día, en su parroquia, durante la homilía, escuchó al sacerdote citar unas palabras del Papa León XIV que resonaron profundamente en su corazón. No es el que grita más fuerte quien logra convencer, sino el que vive con la verdad y la coherencia de Cristo quien verdaderamente inspira y transforma. Teresa tomó una decisión firme: dejar de discutir inútilmente. Cuando su hijo la corregía con aires de superioridad, ella respondía con calma pero con firmeza: hijo, merezco ser escuchada con respeto. Cuando sus hijas la criticaban o se quejaban, ella sonreía con serenidad, cambiaba de tema con elegancia y se enfocaba en cultivar su propia vida interior. Comenzó a asistir regularmente a un grupo de oración en su parroquia, a dedicar más tiempo a la lectura espiritual. Poco a poco, casi sin que ella lo buscara activamente, sus hijos comenzaron a acercarse nuevamente, atraídos por su nueva forma de vivir, por esa paz y esa dignidad que irradiaba, fruto de su humildad y su fe reencontrada. La historia de Teresa nos recuerda que enseñar con el ejemplo no requiere grandes gestos heroicos ni discursos elocuentes. Es, más bien, mantener la calma cuando el impulso es gritar, seguir siendo amable y compasivo aunque te hieran, cuidar de ti mismo y de tu relación con Dios incluso cuando te sientas ignorado o menospreciado. Estos pequeños actos, vividos con auténtica humildad cristiana, tienen un poder transformador que las palabras por sí solas difícilmente pueden igualar. Como sabiamente enseña el Papa León XIV, el amor que se vive en la verdad de Cristo no necesita ser explicado con detalle, se siente, se ve, se respeta. Establecer límites claros, un acto de amor valiente y necesario. Si enseñar con el ejemplo vivo es el cimiento fundamental para inspirar respeto, establecer límites claros y coherentes es la estructura que sostiene y da solidez a ese edificio. Muchos padres temen poner límites, creyendo erróneamente que decir no o rechazar una actitud irrespetuosa los alejará inevitablemente de sus hijos. Pero la realidad es muy distinta. Los límites bien puestos no destruyen el amor, al contrario, lo protegen y lo encauzan. No alejan, educan y forman. No son un castigo, como algunos podrían pensar, sino un profundo acto de amor que, en esencia, dice: te amo lo suficiente como para no permitir que esta relación se vuelva tóxica o destructiva para ninguno de los dos. El Papa León XIV, en su ya mencionada encíclica Dignitas Aeterna, escribió con gran sabiduría: el amor sin límites claros y bien definidos se convierte fácilmente en caos y confusión. Pero el amor que sabe establecer frontera con firmeza y caridad, construye puentes sólidos hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Esta enseñanza es una guía invaluable para los padres. Es posible amar profundamente a nuestros hijos y, al mismo tiempo, proteger nuestra propia dignidad inalienable. Es posible estar disponibles para ellos sin tener que aceptar el desdén o la falta de consideración. Es posible ser compasivos y misericordiosos, pero también firmes en la defensa de lo que es justo y verdadero. Imagina a Manuel,
Un padre que dedicó su vida entera a sus 2 hijas. Manuel, maestro jubilado, siempre las apoyó incondicionalmente en todos sus proyectos y decisiones. Pero con el paso del tiempo, y de manera casi imperceptible al principio, sus hijas comenzaron a tratarlo con un desprecio velado, pero hiriente. La mayor lo interrumpía constantemente en las conversaciones, diciendo con frecuencia: «Papá, eso que dices no tiene ningún sentido». La menor lo criticaba abiertamente por no modernizarse, por no estar al día con las nuevas tecnologías o tendencias. Manuel, en un intento desesperado por mantener la paz familiar y evitar conflictos, aceptaba todo en silencio, agachando la cabeza, pero con cada concesión, con cada falta de respeto tolerada, sentía que perdía un trozo más de sí mismo, de su propia identidad. Un día, leyendo unos escritos sobre las enseñanzas del Papa León XIV, encontró una frase que lo sacudió profundamente: «El amor que no protege la dignidad de quien lo ofrece no es verdadero amor, es un sacrificio vacío y estéril que no beneficia a nadie». En ese preciso instante, Manuel decidió cambiar, cuando su hija mayor lo interrumpió bruscamente. Como de costumbre, él la miró con serenidad y le dijo con voz firme pero calmada: «Hija, merezco ser escuchado con atención. Cuando estés dispuesta a hacerlo, con gusto continuaré la conversación». Cuando la menor lo criticó por su supuesta falta de modernidad, respondió con tranquilidad: «No aceptaré ese tono de voz ni esas palabras. Podemos hablar cuando lo hagas con respeto». No discutió, no levantó la voz, simplemente se mantuvo firme en su postura. Al principio, sus hijas reaccionaron con sorpresa e incluso con enojo. Pero con el tiempo, a medida que Manuel mantenía sus límites con coherencia y amor, comenzaron a respetarlo de una manera nueva y más profunda. Porque sus límites, lejos de alejarlas, les enseñaron una lección invaluable: que su amor de padre era un tesoro, pero que también requería y merecía respeto mutuo. La historia de Manuel nos muestra con claridad que los límites bien establecidos no son muros que separan, sino puentes que conectan de una manera más sana y equilibrada. No alejan a tus hijos, los invitan a relacionarse contigo y con los demás de una forma más madura y saludable. Pero establecer límites requiere, sin duda, una gran dosis de valentía y una fe inquebrantable. Como enseña el Papa León XIV, el amor que establece límites con sabiduría y caridad confía en que Dios, en su infinita misericordia, sanará aquellas heridas que el hombre, con sus solas fuerzas, no puede controlar ni reparar. ¿Cómo establecer límites con amor y firmeza? ¿Cómo se pueden establecer límites efectivos sin caer en la confrontación destructiva o en la frialdad distante? Aquí te presento algunos pasos prácticos, inspirados en la sabiduría pastoral del Papa León XIV. 1. Identifica claramente lo inaceptable. Reflexiona con honestidad sobre aquellas actitudes o comportamientos de tus hijos que te hieren profundamente, como los comentarios sarcásticos, las interrupciones constantes, o el trato despectivo. Sé muy claro contigo mismo sobre lo que ya no estás dispuesto a tolerar. 2. Comunica tus límites con claridad y serenidad. Cuando se presente la situación, di algo directo pero respetuoso. Como por ejemplo: «Hijo, merezco respeto. No aceptaré este tono de voz, o este tipo de comentarios». Utiliza un tono de voz calmado, firme, pero sin acusaciones ni reproches. 3.
Mantén la coherencia a toda costa. Si dices que no aceptarás un determinado comportamiento, actúa en consecuencia cada vez que se presente. Por ejemplo, si estableces que no tolerarás interrupciones, detén la conversación con calma si te interrumpen, y retómala solo cuando estén dispuestos a escuchar. La coherencia es clave para que los límites sean efectivos. Cuarto, confía en el poder del amor verdadero. Es posible que al principio tus hijos reaccionen con resistencia o incluso con enojo ante los nuevos límites. No te culpes por ello ni te desanimes. El Papa León XIV nos recuerda, el amor que protege la dignidad no siempre es comprendido en el momento, pero con el tiempo deja una huella imborrable de verdad y respeto. 5. Busca apoyo y fortaleza en tu fe. Lleva tus dudas, tus temores y tus luchas a la oración. Pide a Dios la gracia y la sabiduría para ser firme en tus convicciones sin perder la compasión y la ternura en el trato con tus hijos. Estos pasos no son una solución mágica ni instantánea. Habrá momentos de duda, de incomodidad, quizás incluso de retroceso, pero cada límite que mantienes con amor y firmeza es un mensaje poderoso que dice: me amo y me valoro lo suficiente como para protegerme. Y te amo lo suficiente como para enseñarte a respetar a los demás y a ti mismo. La coherencia, testimonio silencioso que transforma. Enseñar con el ejemplo y establecer límites claros son, en realidad, dos caras de la misma moneda. Ambas requieren una profunda coherencia de vida. Una coherencia que nace y se nutre de una fe viva y operante. El Papa León XIV, en una ocasión, compartió la historia de Antonio, un padre que, con gran dolor, había perdido el respeto de sus hijos. Antonio solía discutir acaloradamente con ellos, recordándoles constantemente todos los sacrificios que había hecho por su bienestar. Pero un día, inspirado por las palabras del Papa, decidió cambiar radicalmente su enfoque. Dejó de discutir. Cuando sus hijos lo trataban con desdén, él respondía con una calma sorprendente: hijos, merezco respeto. Estoy aquí para vosotros cuando queráis hablar con consideración. Y luego, simplemente, vivía su vida con coherencia. Asistía a misa con devoción. Ayudaba generosamente en las actividades de su comunidad parroquial. Se mostraba amable y servicial con todos. Con el tiempo, sus hijos, desconcertados al principio, comenzaron a acercarse a él nuevamente. No por obligación, sino inspirados y atraídos por la autenticidad y la paz que irradiaba su vida. La historia de Antonio nos recuerda que la coherencia es el testimonio más elocuente. Cuando vives tus valores cristianos con autenticidad, cuando mantienes tus límites con amor y firmeza, estás dando un ejemplo que trasciende con creces el poder de las palabras. Estás mostrando al mundo, y especialmente a tus hijos, lo que significa ser una persona de fe. Una persona que ama sin perderse a sí misma, que sirve sin anularse, un camino de fe, amor y respeto mutuo. Este mensaje es una invitación apremiante a dejar atrás las discusiones estériles y las luchas de poder, y a abrazar con valentía un camino de coherencia evangélica y límites amorosos. No es un camino fácil, ciertamente, pero es un camino de profunda fe y esperanza. Como sabiamente nos enseña el Papa León XIV, el amor que vive en la verdad de Cristo no necesita ser defendido con gritos ni con argumentos elaborados, se defiende y se acredita con la propia vida. Vive como un ejemplo luminoso para tus hijos. Establece límites con amor, firmeza y coherencia. Y confía plenamente en que,
Al hacerlo, con la gracia de Dios, no solo recuperarás el respeto que mereces, sino que también les darás a tus hijos el regalo invaluable de un padre o una madre que camina con paso firme en la verdad y la dignidad. Hay un vacío que muchos padres sienten, una oquedad en el alma que pocos se atreven a nombrar. Es ese vacío que se instala sigilosamente cuando los hijos, aquellos que alguna vez llenaron cada rincón de sus vidas con risas contagiosas, necesidades apremiantes y sueños compartidos, comienzan a tomar distancia. No siempre se trata de un alejamiento conflictivo, marcado por rupturas dolorosas. A menudo, es un distanciamiento silencioso, tejido con llamadas que no llegan, visitas que se espacian cada vez más, mensajes que se responden con una frialdad que hiela el corazón. De repente, te encuentras anhelando una palabra de afecto, un gesto de reconocimiento, un simple «¿Cómo estás?», que nazca del interés genuino. Y cuando esa espera se prolonga y se convierte en una ausencia palpable, el corazón se llena de un dolor sordo y persistente, porque sientes que todo lo que diste, amor incondicional, tiempo precioso, sacrificios incontables, parece haber caído en el olvido. Este mensaje no busca, en modo alguno, culpar a los hijos por sus procesos de individuación. Busca, más bien, comprender ese vacío interior y ofrecer caminos para transformarlo. Se trata de liberarte de esa dependencia emocional que, como una cadena invisible, te ata a la aprobación o al reconocimiento de tus hijos. Se trata de construir una vida propia, plena de sentido y propósito, no como un acto de egoísmo o revancha, sino como un testimonio vivo de fe y dignidad, inspirados en las profundas enseñanzas del Papa León XIV. Exploraremos dos lecciones fundamentales. La primera, encontrar la auténtica libertad emocional al depositar nuestra confianza en el amor incondicional de Dios, que no depende de la validación humana. La segunda, edificar una vida rica en significado, que trascienda el rol de padre o madre, como un ejemplo luminoso que, por sí mismo, inspire respeto y admiración. Como bien expresó el Papa León XIV en una de sus homilías, el corazón que se aferra desesperadamente a la aprobación de los hombres vive encadenado a la incertidumbre, pero el corazón que descansa y confía en el amor de Dios encuentra la verdadera y duradera libertad. La dependencia emocional, un lazo invisible que ahoga. El dolor de la distancia emocional con los hijos no surge de la noche a la mañana. Se va construyendo lentamente, de manera casi imperceptible, a medida que tu vida comienza a girar casi exclusivamente en torno a ellos. Desde el instante mismo de su nacimiento, todo en ti se orientó a protegerlos, alimentarlos, guiarlos en sus primeros pasos. Renunciaste a sueños personales, pospusiste deseos legítimos, sacrificaste tiempo y energía sin medida, porque el amor de un padre o una madre es, por su propia naturaleza, entrega total y desinteresada, y durante años, esa entrega parecía no solo justa, sino incluso noble y admirable. Pero cuando los hijos crecen, despliegan sus propias alas y siguen sus propios caminos, te encuentras, de repente, con un espacio vacío donde antes bullía su presencia constante. Las conversaciones profundas se vuelven escasas. Las visitas se hacen raras. El afecto se percibe tibio, casi protocolario, y entonces, sin apenas darte cuenta, comienzas a depender de ellos para sentirte completo, para sentir que tu vida aún tiene sentido y valor.
Esta dependencia emocional es como un lazo invisible pero increíblemente fuerte, que te une de manera insana a las respuestas y reacciones de tus hijos. Esperas con ansia sus llamadas. Anhelas sus visitas. Necesitas sus palabras de cariño para sentirte bien. Y cuando éstas no llegan, el vacío interior se agiganta. Y con él, la dolorosa sensación de que tu valor como persona está intrínsecamente ligado a la atención que ellos te presten. Comienzas a vivir para esos escasos momentos en que te recuerdan, te buscan, o parecen necesitarte. Y cuando esos momentos se esfuman o no llegan, el dolor se instala profundamente, no solo por su ausencia física o emocional, sino porque sientes, en lo más hondo de tu ser, que sin ellos, sin su validación, no eres suficiente, no vales nada. El Papa León XIV, en su ya citada encíclica Dignitas Aeterna, aborda esta verdad con una claridad meridiana y una profunda compasión. Quien necesita el aplauso constante de los demás para vivir, morirá anímicamente al primer silencio, a la primera señal de indiferencia. Pero quien encuentra su plenitud y su gozo en Dios, en su amor incondicional, vive libre y en paz, incluso en medio de la soledad o la incomprensión. Esta enseñanza, profundamente arraigada en la fe cristiana, nos recuerda que el amor humano, por muy hermoso y profundo que sea, es siempre imperfecto y limitado. Los hijos, por mucho que te amen y tú los ames a ellos, no están diseñados ni llamados a llenar todos tus vacíos emocionales, todas tus necesidades afectivas, depender exclusivamente de ellos para sentirte completo. Para encontrar sentido a tu existencia, es colocarte voluntariamente en una posición de extrema fragilidad, porque tu bienestar emocional queda entonces a merced de sus acciones, de sus elecciones personales, de su disponibilidad, que a menudo es escasa. Imagina a una madre llamada Clara, una mujer que había consagrado su vida entera al cuidado de sus 2 hijos. Tras el prematuro fallecimiento de su esposo, Clara se convirtió en el único sustento material y emocional de su familia. Trabajaba incansablemente como costurera para poder pagar sus estudios. Cocinaba cada noche con esmero, y siempre estaba dispuesta a escuchar sus problemas y preocupaciones, aun cuando ella misma se sentía abrumada. Pero cuando sus hijos crecieron y se independizaron, comenzaron a distanciarse de una manera dolorosa. El mayor, ya convertido en un exitoso ingeniero, rara vez la visitaba, siempre excusándose por su apretada agenda y su nueva vida. La menor, una profesora entregada a su vocación, respondía a sus mensajes con frases cortas y apresuradas, como si cada palabra fuera un esfuerzo sobrehumano. Clara se sentía profundamente sola, esperando con ansia cada domingo la llegada de sus hijos para compartir una comida, pero la mesa, con demasiada frecuencia, quedaba tristemente vacía. Ese vacío la consumía por dentro, porque había construido toda su vida, toda su identidad, en torno a sus hijos. Y sin su presencia constante, sentía que no sabía quién era, que había perdido su razón de ser. Un día, mientras asistía a la Santa Misa, Clara escuchó al sacerdote citar unas palabras del Papa León XIV que la conmovieron hasta las lágrimas: el amor que depende exclusivamente de los hombres es frágil como el cristal, siempre expuesto a romperse. Pero el amor que descansa y se fundamenta en Dios es eterno e inquebrantable como la roca. Aquellas palabras fueron como un rayo de luz en su oscuridad. Se dio cuenta, con una claridad meridiana,
de que había hecho de sus hijos el centro absoluto de su existencia, y que esa dependencia la estaba agotando física y emocionalmente. En ese momento, tomó una decisión valiente y transformadora: cambiar, no por resentimiento hacia sus hijos, sino por un profundo amor a sí misma y por una fe renovada en el amor providente de Dios. Comenzó a buscar su propia plenitud, no ya en la aprobación o la presencia de sus hijos, sino en la certeza inquebrantable de que era amada incondicionalmente por Dios, su Padre Celestial. La libertad emocional, un don que nace de confiar en Dios. La primera lección fundamental de este mensaje, inspirada directamente en las sabias enseñanzas del Papa León XIV, es aprender a liberarte de las cadenas de la dependencia emocional. Esto no significa, en modo alguno, cerrar tu corazón a tus hijos o dejar de amarlos con la misma intensidad de siempre. Significa, más bien, encontrar tu centro, tu ancla, en algo mucho más grande y trascendente, en el amor infinito e incondicional de Dios. Un amor que no depende de las circunstancias humanas, ni de los vaivenes de los afectos terrenales. Significa reconocer, con humildad y realismo, que aunque anhelas profundamente la cercanía y el cariño de tus hijos, tu bienestar integral, tu paz interior, no puede estar atado ni condicionado a sus acciones o a su disponibilidad. Como bien expresó el Papa León XIV en una audiencia general, Dios nos ha dado un corazón inmenso para amar, pero también nos ha investido de una dignidad sagrada para vivir libres, no esclavizados por las expectativas ajenas. Cuando confiamos plenamente en Él, en su providencia y en su amor, encontramos esa paz profunda que el mundo, con todas sus promesas vacías, no puede dar. Esta anhelada libertad emocional comienza con un cambio radical de perspectiva. En lugar de medir tu propio valor por la frecuencia con que tus hijos te llaman o te visitan, comienza a verlo y a apreciarlo en la verdad inmutable de quién eres ante los ojos de Dios, una persona única e irrepetible, creada a su imagen y semejanza, digna de amor y respeto infinitos, no por lo que haces o posees, sino simplemente por lo que eres, por tu ser hijo de Dios. Este cambio de enfoque no elimina por arte de magia el dolor de la distancia o la indiferencia, pero sí lo transforma profundamente. Te permite echar de menos a tus hijos, anhelar su presencia, sin que su ausencia te defina o te anule como persona. Te permite amarlos con un amor más libre y maduro, sin esperar desesperadamente que ellos llenen ese vacío interior que solo Dios, con su amor infinito, puede colmar. Clara, la madre de nuestra historia anterior, comenzó este arduo pero liberador camino asistiendo a un grupo de oración en su parroquia. Allí, en la sencillez de la comunidad fraterna y en la profundidad de la oración compartida, encontró un consuelo inesperado y una fuerza renovada. Cada mañana, dedicaba unos minutos preciosos a rezar, no solo por sus hijos y sus necesidades, sino también por sí misma, pidiendo a Dios la gracia y la fortaleza para vivir con plenitud y alegría, independientemente de las circunstancias externas. Poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a experimentar que su felicidad ya no dependía exclusivamente de las visitas o llamadas de sus hijos. Empezó a disfrutar de pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas: el placer de leer un buen libro, la serenidad de un paseo por el parque, la calidez de una conversación con amigos. Y entonces, algo curioso y maravilloso comenzó a suceder. Sus hijos,
al percibir en ella una nueva alegría, un propósito renovado, una serenidad que no dependía de ellos. Comenzaron a buscarla más, a interesarse por su vida, no porque ella los presionara o les reclamara atención, sino porque su nueva libertad emocional, su paz interior, los atraía de una manera irresistible. La historia de Clara ilustra una verdad poderosa y esperanzadora. Cuando dejas de depender emocionalmente de tus hijos, no solo te liberas a ti mismo de una carga pesada, sino que también les ofreces el regalo invaluable de un padre o una madre que vive con dignidad, con alegría, con un propósito que trasciende la relación con ellos. Esta libertad no es indiferencia ni frialdad, es, por el contrario, un amor más maduro, más sano, un amor que no se aferra con desesperación, sino que confía y espera en Dios. Como sabiamente nos enseña el Papa León XIV, el amor que descansa y se fundamenta en Dios no exige con impaciencia, inspira con serenidad. Construir una vida propia, un testimonio de fe y esperanza viva. La segunda lección fundamental de este mensaje, tan importante como la primera, es la necesidad imperiosa de construir una vida propia, una vida rica en sentido y propósito, que vaya más allá del rol, sin duda importantísimo, de padre o madre. Durante años, quizás décadas, muchos padres han centrado casi toda su existencia, toda su energía, en sus hijos, sacrificando a menudo sus propios deseos, sus pasiones personales, incluso sus amistades. Esto, en cierta medida, es natural y comprensible durante los años intensos de la crianza. Pero cuando los hijos crecen y toman sus propios rumbos, ese enfoque tan exclusivo puede dejar un vacío interior difícil de llenar. Una sensación de inutilidad o de pérdida de identidad. Construir una vida propia, con intereses y proyectos personales, no es un acto de egoísmo, como algunos podrían pensar. Es, por el contrario, un profundo acto de fe, un reconocimiento agradecido de que Dios te ha creado con talentos únicos, con sueños legítimos, y con un propósito en esta vida que trasciende, aunque no excluye, tu rol como padre o madre. El Papa León XIV, conocido por su profunda cercanía y compasión hacia los más vulnerables y olvidados, ha enfatizado repetidamente la importancia de vivir la vida con plenitud y alegría. Respondiendo a la vocación personal que Dios nos ha dado, en una de sus homilías, expresó conmovido: Dios nos ha regalado la vida no para que la almacenemos con temor o la dejemos en espera indefinida, sino para que la vivamos con gozo, con generosidad, con un corazón agradecido. Quien vive para sí mismo de esta manera, no por un egoísmo narcisista, sino por una fe viva y operante, se convierte, sin buscarlo, en un ejemplo luminoso y atractivo para los demás. Para los padres, esto significa, en la práctica, redescubrir quiénes son más allá de la paternidad o la maternidad. Significa desempolvar pasiones olvidadas, cultivar amistades enriquecedoras, buscar momentos de alegría y satisfacción personal que no dependan exclusivamente de la presencia o la aprobación de los hijos. Imagina a un padre llamado Luis, un hombre que había dedicado su vida entera, con una generosidad admirable, a sus 3 hijos. Luis trabajaba como contador, una profesión exigente, pero siempre encontraba tiempo y energía para estar con ellos, para implicarse activamente en sus vidas. Los llevaba a la escuela cada mañana, asistía con entusiasmo a sus partidos y presentaciones,
Los ayudaba pacientemente con sus tareas escolares. Pero cuando sus hijos crecieron, se independizaron y se mudaron de casa, Luis se sintió profundamente perdido, desorientado. Su hijo mayor vivía en otra ciudad y rara vez lo contactaba. Sus dos hijas, absortas en sus propias familias y responsabilidades, lo visitaban solo en ocasiones especiales, como cumpleaños o festividades navideñas. Luis pasaba sus días sumido en la tristeza, esperando con ansia sus llamadas, sintiendo que su vida carecía de propósito, que ya no era importante para nadie. El vacío lo consumía lentamente, y con él, la dolorosa sensación de inutilidad. Un día, mientras leía un artículo sobre las enseñanzas del Papa León XIV, Luis encontró una frase que lo marcó profundamente. Como un hierro candente en el alma, la vida que Dios nos ha regalado no termina cuando los hijos se van de casa, al contrario. Comienza de nuevo, de una manera diferente, cuando descubrimos el propósito renovado que Él tiene para nosotros en esta nueva etapa. Inspirado por estas palabras llenas de esperanza, Luis decidió dar un giro radical a su vida. Comenzó a asistir a un taller de carpintería, una afición que siempre había querido aprender pero que nunca había encontrado el momento de desarrollar. Se unió como voluntario a un grupo de su parroquia que ayudaba a personas necesitadas. Encontrando una profunda satisfacción en el servicio desinteresado, retomó el contacto con viejos amigos de la juventud, organizando cafés, comidas y caminatas. Poco a poco, su vida se llenó de color, de nuevos proyectos, de relaciones significativas. Y entonces, algo inesperado y maravilloso comenzó a suceder. Sus hijos, al percibir en él una nueva vitalidad, un entusiasmo renovado, comenzaron a interesarse más por su vida. Querían saber de sus proyectos de carpintería, de sus actividades de voluntariado, de sus nuevas amistades. No porque Luis los buscara con desesperación o les reclamara atención, sino porque su vida vibrante, llena de propósito, los atraía de una manera natural y espontánea. La historia de Luis nos muestra con claridad que construir una vida propia no significa alejarte de tus hijos, significa, más bien, acercarte a ti mismo, a tu esencia más profunda, a los dones y talentos que Dios te ha dado. Es un testimonio vivo de fe, una forma elocuente de mostrar al mundo, y especialmente a tus hijos, que sigues siendo una persona completa, con sueños por realizar, alegrías por disfrutar, y un propósito que cumplir. Y ese testimonio, como sabiamente nos enseña el Papa León XIV, inspira respeto y admiración, no porque lo exijas con palabras, sino porque lo vives con autenticidad y coherencia. ¿Cómo empezar? Pequeños pasos concretos hacia una vida plena. Construir una vida propia, rica en sentido, y alcanzar la anhelada libertad emocional. No requiere cambios drásticos ni decisiones heroicas de la noche a la mañana. Se trata, más bien, de dar pequeños pasos consistentes, de tomar decisiones diarias que reflejen tu fe, tu dignidad y tu deseo de vivir con plenitud. Aquí te presento algunos pasos prácticos, inspirados en la profunda sabiduría pastoral del Papa León XIV, para iniciar este camino de transformación. 1. Reconoce y acoge tu vacío interior. No ignores el dolor de la distancia o la indiferencia de tus hijos. No lo reprimas ni lo minimices. Llévalo con humildad a la oración, pidiendo a Dios que te muestre con claridad el propósito renovado que Él aún tiene para ti en esta etapa de tu vida.
Como nos recuerda el Papa León XIV con su habitual ternura, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, al contrario. Transforma el vacío doloroso en un lienzo en blanco donde puede pintar su amor y su misericordia. 2. Redescubre tus pasiones y talentos olvidados. Piensa con calma en algo que siempre quisiste hacer pero que, por diversas circunstancias, fuiste posponiendo: pintar, escribir, aprender a tocar un instrumento musical, estudiar un idioma, hacer jardinería. Dedica tiempo, aunque sea unos pocos minutos al día, a esa actividad que te ilusiona y te llena de energía. 3. Cultiva y fortalece tus amistades. Retoma el contacto con amigos del pasado o busca unirte a una comunidad donde puedas compartir intereses y valores. Como un grupo parroquial, un club de lectura, o una asociación de voluntariado. Las relaciones significativas fuera del ámbito familiar te recuerdan que eres mucho más que un padre o una madre, eres una persona con múltiples facetas y riquezas. 4. Busca y disfruta la alegría en lo cotidiano. Encuentra placer y gratitud en las cosas simples de cada día, un paseo tranquilo por la naturaleza, la lectura de un buen libro, una taza de café caliente saboreada con calma, una conversación agradable. Estos pequeños momentos de gozo te ayudan a vivir el presente con intensidad, en lugar de vivir anclado en la espera o en la nostalgia del pasado. 5. Confía plenamente en Dios y en su providencia amorosa. Dedica tiempo de calidad a la oración personal, a la lectura de la palabra de Dios, a la meditación silenciosa. Pide a Dios con fe la fuerza y la sabiduría para encontrar tu plenitud y tu gozo en Él, y no en las circunstancias externas o en la aprobación de los demás. El Papa León XIV nos recuerda constantemente, en Dios, y solo en Él, el corazón humano encuentra su verdadero hogar, su descanso y su paz, incluso cuando el mundo calla o parece olvidarnos. Estos pasos, vividos con perseverancia y fe, no llenarán el vacío de inmediato, como por arte de magia, pero te guiarán, sin duda, hacia una vida más plena, más libre y más significativa. Cada vez que eliges vivir para ti de esta manera, no con egoísmo, sino con un sano amor propio, estás proclamando al mundo y a ti mismo: merezco alegría, merezco propósito, merezco ser completo y feliz, porque soy hijo de Dios. Y ese mensaje, vivido con autenticidad y fe, transforma no solo tu propio corazón, sino también, de manera misteriosa pero real, la forma en que tus hijos te ven y se relacionan contigo. La plenitud personal como testimonio evangelizador, la libertad emocional y la construcción de una vida propia, rica en sentido, son dos caras de la misma moneda. Ambas requieren una fe robusta y una confianza inquebrantable en que Dios te ha creado para algo más grande y más hermoso que simplemente esperar la aprobación o el reconocimiento de los demás, incluso de tus seres más queridos. El Papa León XIV, en una audiencia reciente, compartió conmovido la historia de una mujer llamada Rosa, una madre que, con gran dolor, había perdido prácticamente todo contacto con sus hijos adultos. Rosa pasaba sus días sumida en la tristeza y la apatía, esperando en vano sus visitas o llamadas, sintiendo que su vida ya no tenía ningún sentido. Pero un día, inspirada profundamente por las palabras de esperanza del Papa León XIV, decidió dar un giro radical a su existencia. Comenzó a pintar, descubriendo un talento oculto que le producía una inmensa alegría.
Empezó a colaborar como voluntaria en las actividades caritativas de su parroquia. Sintiéndose útil y valorada, comenzó, en definitiva, a disfrutar de la vida con una intensidad y una gratitud renovadas. Y entonces, sus hijos, al percibir en ella una nueva luz, una vitalidad y una alegría que no dependían de ellos, comenzaron a buscarla, a interesarse por su vida, no por obligación o por lástima, sino por una genuina admiración y un deseo de compartir su nueva plenitud. La historia de Rosa nos recuerda, una vez más, que vivir con plenitud, con alegría y con propósito, es el testimonio más elocuente y convincente. Cuando encuentras tu auténtica libertad emocional, cuando construyes con esmero una vida propia, rica en sentido, no solo te liberas del yugo del vacío y la dependencia, sino que también inspiras a tus hijos a verte como una persona completa, autónoma, digna de respeto y admiración. Como sabiamente enseña el Papa León XIV, el corazón que vive anclado en la alegría que brota de Dios no necesita ser buscado con desesperación, es encontrado, de manera natural y espontánea, por aquellos que lo aman de verdad. Un camino de fe, propósito y esperanza renovada. Este mensaje es una invitación apremiante a soltar de una vez por todas las cadenas invisibles pero asfixiantes de la dependencia emocional, y a abrazar con valentía y determinación la construcción de una vida propia, plena de sentido, no como un rechazo o un reproche hacia tus hijos, sino como un regalo invaluable para ti mismo y, paradójicamente, también para ellos. No es un camino fácil, ciertamente, y estará lleno de desafíos y tentaciones de volver atrás. Pero es un camino de profunda fe, de esperanza inquebrantable y de amor auténtico. Como nos recuerda constantemente el Papa León XIV, la vida que Dios nos ha regalado es un don precioso para ser vivido con intensidad y gratitud, no para ser guardado con temor o dejado en espera indefinida. Construye con esmero una vida que te llene de alegría y satisfacción. Confía plenamente en el amor incondicional y providente de Dios, y descubre, con asombro y gratitud, que el respeto profundo y duradero que tanto anhelas no se encuentra en la aprobación efímera de tus hijos, sino en la plenitud y la coherencia con la que vives tu propia vida, anclado en tu fe y en tu dignidad de hijo de Dios. Respira hondo, recuerda que no estás solo en este camino. Tienes la fuerza inagotable de tu fe, la guía segura de la Iglesia, la sabiduría pastoral y el ejemplo luminoso del Papa León XIV. Da el siguiente paso con valentía y confianza. Líbrate del peso paralizante de la espera y la dependencia. Vive con propósito, con alegría, con esperanza, y confía en que, al hacerlo, con la gracia de Dios, no solo encontrarás la paz profunda y duradera que tanto anhelas, sino que también les darás a tus hijos el regalo más hermoso, el testimonio de un padre o una madre que brilla con la luz serena y atractiva de Dios. El amor de un padre o una madre es, por su propia esencia, generoso hasta el extremo, desde el primer instante en que sostienes a tu hijo en brazos. Das todo sin medida, tiempo, energía, paciencia infinita, incluso tus propios sueños. Lo haces sin esperar nada a cambio, o al menos eso crees. Porque amar a tus hijos parece ser sinónimo de entregarte por completo, sin reservas. Pero muchos padres descubren, con un dolor que lacera el alma, que dar sin medida, sin que ese dar sea valorado o al menos reconocido,
puede convertirse en una forma sutil pero real de perderse a sí mismos, de diluir la propia identidad, cuando el amor entregado no encuentra un eco de respeto, cuando los sacrificios incontables son ignorados o incluso menospreciados. El corazón se llena de heridas profundas, a menudo invisibles para los demás. Este último mensaje de nuestro viaje juntos explora cómo aprender a dar con propósito y sabiduría, y a perdonar con una dignidad que no anule tu propio ser. No para alejarte de tus hijos, sino para vivir en la verdad plena de quién eres ante Dios y ante ti mismo. Inspirados una vez más por la luminosa figura del Papa León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025, como el primer pontífice estadounidense en guiar a los 1.400 millones de católicos en el mundo. Nos enfocaremos en dos lecciones cruciales. Primero, aprender a dejar de dar indiscriminadamente cuando no hay un mínimo de gratitud o reconocimiento. Porque el amor verdadero y sano no exige sacrificios vacíos que solo generan frustración. Y segundo, aprender a perdonar como un acto de liberación interior profunda, pero sin permitir que ese perdón se convierta en una puerta abierta a más daño o menosprecio. Como sabiamente expresó el Papa León XIV en una ocasión, el amor que no protege la dignidad de quien lo ofrece es una sombra pálida de lo que debería ser. En cambio, el amor que sabe dar con conciencia y perdonar con firmeza y claridad brilla con la luz redentora de Cristo. Estas palabras, llenas de sabiduría divina y humana, nos guían hacia un respeto que, necesariamente, debe comenzar en ti mismo. Dejar de dar cuando el dar no es valorado, un acto de sabiduría. Dar es, sin duda, un acto noble y fundamental en la vida cristiana. Como padre o madre, has dado sin llevar la cuenta, incontables veces, tiempo precioso para escuchar pacientemente, ayuda material para cubrir necesidades, silencio prudente para mantener la paz en el hogar. Lo hiciste movido por un amor profundo y sincero. Pero a veces, con el paso del tiempo, notas un cambio sutil pero doloroso. Tus hijos piden, a veces exigen, y la palabra, gracias, parece haber desaparecido de su vocabulario. Extiendes tu mano generosa y encuentras indiferencia o, peor aún, una actitud de merecimiento. Abres tu corazón de par en par y te responden con una frialdad que hiela el alma. Este desequilibrio constante en el dar y recibir agota profundamente. Porque dar sin ser valorado, sin un mínimo de reconocimiento, te hace sentir invisible, como si tus esfuerzos y tu amor no tuvieran ningún valor. El Papa León XIV, en su encíclica Dignitas Aeterna, nos dice con gran claridad, aquello que se ofrece sin discernimiento ni prudencia pierde parte de su virtud intrínseca. El amor debe ser siempre generoso. Sí, pero también debe ser justo y sabio. No se trata, en absoluto, de cerrar el corazón o de volverse egoísta. Se trata, más bien, de aprender a dar con conciencia, con discernimiento, ofreciendo nuestro amor y nuestra ayuda solo cuando percibimos un mínimo de respeto, de gratitud, de apertura en el otro. Esto no es egoísmo, es, por el contrario, un acto de profundo amor hacia ti mismo y también hacia tus hijos. Porque al hacerlo, les enseñas una lección invaluable, que tu amor, tu tiempo y tus recursos son un regalo precioso, no algo que se pueda exigir o dar por sentado. Piensa en Carmen, una madre que, literalmente, dio todo por sus hijos, sacrificando incluso su propia salud y bienestar.
Trabajaba incansablemente como enfermera, ahorraba cada centavo para costear sus estudios. Y seguía ayudándolos económicamente incluso después de que ellos se independizaran y formaran sus propias familias. Pero sus hijos, con el tiempo, comenzaron a tratarla más como un recurso inagotable que como una madre amada. El mayor le pedía dinero prestado con frecuencia, sin dar explicaciones ni mostrar intención de devolverlo. La menor esperaba de ella una disponibilidad total y constante, sin ofrecer nunca una palabra de agradecimiento o un gesto de cariño. Carmen, movida por ese amor incondicional de madre, seguía dando, seguía cediendo, pero cada vez se sentía más vacía, más agotada, más triste. Un día, escuchó unas palabras del Papa León XIV que resonaron profundamente en su interior: el amor que no es valorado, que no es correspondido con un mínimo de gratitud, se convierte en una carga pesada y asfixiante. Dad siempre con el corazón abierto, pero hacedlo también con razón y prudencia. Carmen decidió cambiar. Cuando su hijo volvió a pedirle dinero, ella le dijo con calma pero con firmeza: hijo, te ayudaré con gusto si veo en ti un compromiso y una gratitud sincera. Cuando su hija exigió su tiempo y su atención de manera imperativa, respondió con serenidad: hija, estoy aquí para ti, pero necesito que valores mi tiempo y me trates con el respeto que merezco. Al principio, sus hijos reaccionaron con sorpresa, incluso con cierto enojo, pero con el tiempo, a medida que Carmen se mantenía firme en su nueva postura, comenzaron a valorarla más, a tratarla con más consideración, porque su amor, al tener límites claros, se volvió más precioso a sus ojos. La historia de Carmen nos muestra con claridad que dar de manera indiscriminada, sin que ese dar sea valorado, debilita el amor y genera resentimiento. Cuando aprendes a dar con conciencia, con discernimiento, enseñas a tus hijos que tu amor es un regalo valioso, no una obligación que ellos pueden reclamar a su antojo. Y esto, paradójicamente, inspira un respeto mucho más profundo y auténtico, no porque lo exijas con palabras, sino porque lo vives con tu ejemplo coherente. Perdonar para liberar, pero sin anular la propia dignidad. El dolor más profundo, el que más hiere y más tarda en sanar, suele venir de aquellos a quienes más amamos. Las palabras duras de un hijo, su indiferencia hiriente, su falta de consideración, duelen como ninguna otra cosa en el mundo. Tu instinto natural, como cristiano y como padre, es perdonar, y está bien que así sea, porque sabes que el rencor solo te enferma el alma y te aleja de Dios. Perdonas por amor, para intentar preservar ese vínculo precioso, aunque esté dañado. Y eso es un acto de fe y de generosidad que te libera interiormente. Pero perdonar, es importante entenderlo bien, no significa fingir que no ha pasado nada. No significa aceptar resignadamente más heridas o permitir que el respeto se siga perdiendo por el camino. El Papa León XIV, en una de sus audiencias, expresó esta verdad con una imagen muy elocuente. Perdonar es soltar la piedra del rencor que llevamos en la mano y que nos lastima. Pero perdonar no significa volver a pisar la misma espina que nos hirió anteriormente. El perdón libera el alma, la dignidad protege la vida. Perdonar con conciencia, con sabiduría cristiana, significa desear sinceramente el bien de tus hijos, rezar por ellos, pero sin permitir que te sigan haciendo daño o te sigan faltando al respeto. Significa amarlos profundamente, sí,
pero también amarte a ti mismo lo suficiente como para decir con firmeza y serenidad: no aceptaré más este trato. No permitiré más este dolor. Considera el caso de Rafael, un padre que crió a su único hijo con un amor y una dedicación ejemplares. Siempre estuvo ahí para él, apoyándolo en cada paso, celebrando sus triunfos y consolándolo en sus fracasos. Pero su hijo, ya adulto y profesional, comenzó a tratarlo con una frialdad desconcertante, criticándolo constantemente, ignorando sus llamadas y mensajes. Rafael, en su dolor, perdonaba en silencio una y otra vez, esperando con paciencia un cambio que nunca llegaba. Y mientras tanto, las heridas en su corazón se hacían cada vez más profundas. Tras leer unas reflexiones del Papa León XIV sobre el perdón y la dignidad, Rafael decidió actuar de una manera diferente. Le escribió una carta a su hijo, llena de amor pero también de una firmeza serena: hijo mío, te amo con todo mi corazón y te perdono por el dolor que me has causado. Pero no puedo seguir aceptando este trato. Merezco respeto, como padre y como persona. Estaré aquí para ti cuando estés dispuesto a ofrecérmelo. Y después de enviar la carta, Rafael dio un paso atrás. Dejó de estar siempre disponible, de llamar insistentemente, de buscar su aprobación. Su hijo, al principio, reaccionó con resistencia e incomprensión. Pero con el tiempo, al ver la firmeza serena pero amorosa de su padre, regresó a él con una actitud más humilde, más considerada, porque la postura de Rafael le había enseñado que su amor de padre, aunque incondicional, también tenía un valor inmenso y merecía ser correspondido con respeto. La historia de Rafael ilustra de manera conmovedora lo que significa el perdón consciente y digno. No se trata de olvidar el dolor, porque las cicatrices a veces permanecen. Se trata de liberarte del peso del rencor sin permitir que la historia se repita, sin exponerte a nuevas heridas. Es un profundo acto de fe, que confía en que Dios, en su infinita misericordia, sanará lo que nosotros no podemos sanar. Y es, al mismo tiempo, un acto de profunda dignidad, que protege tu corazón y tu integridad como persona. Cómo dar y perdonar con conciencia y dignidad. Aprender a dar y perdonar con conciencia, sabiduría y dignidad requiere una gran dosis de fe, valentía y perseverancia. Aquí te presento algunos pasos prácticos, inspirados una vez más en la luminosa sabiduría pastoral del Papa León XIV, para transitar este camino de sanación y crecimiento. 1. Evalúa tu entrega con honestidad y discernimiento. Antes de dar tu tiempo, tu energía o tus recursos, pregúntate con sinceridad si hay un mínimo de gratitud o reconocimiento por parte de quien lo va a recibir. Si percibes que no es así, no te niegues a ayudar por completo, pero considera decir algo como: te ayudaré con gusto, pero necesito ver un mayor aprecio y reconocimiento por el esfuerzo que esto implica. 2. Establece límites claros y amorosos. Si te hieren con palabras o actitudes, no te quedes callado ni te resignes. Di con calma pero con firmeza: no aceptaré este trato, o estas palabras. Estoy aquí para ti, pero desde el respeto mutuo. Sé firme en tu postura, pero mantén siempre un tono amoroso y compasivo. 3. Perdona con intención y propósito. Perdona en la oración, libera tu corazón del rencor, entrega esa ofensa a Dios. Pero, al mismo tiempo, toma las medidas necesarias para no permitir más daño. El Papa León XIV nos recuerda:
El perdón es un bálsamo para el alma. La dignidad es un escudo para la vida. Cuarto, cuida tu propio corazón y tu bienestar integral. Dedica tiempo a la oración, a la lectura espiritual, a actividades que te llenen de paz y alegría. Esto te fortalecerá interiormente para poder dar y perdonar sin perderte a ti mismo en el proceso, sin que tu propia identidad se diluya. 5. Confía plenamente en la gracia y la providencia de Dios. Lleva tus heridas, tus luchas y tus anhelos a los pies del Señor en la oración. Pídele con fe la gracia para perdonar de corazón y la fortaleza para proteger tu dignidad de hijo suyo. Estos pasos, vividos con constancia y fe, no cambiarán a tus hijos de la noche a la mañana. Es muy probable que encuentres resistencia, incomprensión, quizás incluso un aumento temporal de la tensión. Pero cada acto de dar con conciencia, cada límite establecido con amor, cada perdón ofrecido desde la dignidad, es un mensaje poderoso que proclama: merezco respeto. Mi amor es valioso y no puede ser pisoteado. Y ese mensaje, con el tiempo y la gracia de Dios, tiene el poder de transformar profundamente la relación. La dignidad vivida, una luz que irradia e inspira. Dar y perdonar con conciencia y dignidad no son solo estrategias de autoprotección, son, ante todo, un reflejo luminoso de la luz de Cristo en nuestras vidas. El Papa León XIV, en una ocasión, compartió la historia de Elena, una madre que sufría en silencio la indiferencia y el menosprecio de sus hijos ya adultos. Durante años, Elena había dado todo sin medida. Había perdonado cada ofensa en silencio, pero se sentía cada vez más vacía, más invisible, más triste. Un día, inspirada profundamente por las palabras del Papa sobre la dignidad y el amor propio, decidió cambiar. Dijo no, con serenidad pero con firmeza a las exigencias sin gratitud. Y perdonó de corazón las heridas del pasado, pero estableció límites claros para el futuro. Poco a poco, casi de manera imperceptible al principio, sus hijos comenzaron a mirarla con otros ojos, a tratarla con un respeto nuevo, no por obligación o por temor, sino por una admiración genuina hacia esa nueva fortaleza y esa paz interior que irradiaba su madre. La historia de Elena nos muestra, una vez más, que la dignidad vivida con coherencia es una luz poderosa que ilumina y transforma. Cuando aprendes a dar y perdonar con conciencia y sabiduría, no solo sanas tu propio corazón herido, sino que también inspiras un respeto auténtico en quienes te rodean. El Papa León XIV nos enseña con su ejemplo y su palabra: el amor que brilla con la verdad y la dignidad de Cristo, es un amor que, por sí mismo, inspira reverencia y admiración. Este mensaje, querido oyente, llega a su fin, pero abre la puerta a un nuevo comienzo en tu vida. A lo largo de estas reflexiones, hemos caminado juntos reconociendo el dolor de no ser valorado, aprendiendo la importancia de vivir como un ejemplo coherente, descubriendo caminos para encontrar la libertad emocional y, finalmente, explorando cómo dar y perdonar con una conciencia renovada y una dignidad inquebrantable. Inspirados por la profunda sabiduría pastoral del Papa León XIV, hemos redescubierto una verdad fundamental: el respeto más profundo y duradero, aquel que realmente anhelamos, comienza en nosotros mismos, en la forma en que nos amamos, nos valoramos y vivimos nuestra fe. Respira hondo, no estás solo en este camino. Tienes la fuerza inagotable de tu fe, la compañía maternal de la Iglesia,
el ejemplo luminoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aprende a dar con conciencia y sabiduría. Aprende a perdonar con dignidad y firmeza. Y confía plenamente en que Dios, en su infinita misericordia, obra misteriosamente en tu corazón y también en el corazón de tus hijos. El Papa León XIV pronunció estas palabras llenas de esperanza: el hombre, la mujer, que camina humildemente en la verdad de Dios, es una persona que, por su sola presencia, inspira respeto. Que estas palabras te acompañen, te guíen y te fortalezcan en cada paso de tu vida. Recuerda siempre, el respeto no se pide, no se exige, no se mendiga, se inspira, de manera natural y espontánea, cuando vives con la luz serena y atractiva de tu propia dignidad. Esa dignidad sagrada que Dios te ha regalado.